es tan, pero tan fácil burlarse de este tema que nos encontramos en un momento histórico en donde la paradoja, la gran paradoja de nuestro tiempo es no creerle a lo que sabemos. Luego de haber puesto ahí en el pedestal de legitimidad a la ciencia empírica, hoy estamos como en un momento zombie en donde, a pesar de estar toda la información, la data, la observación, incluso en términos de impactos climáticos, la noticia sobre la mesa, los dispositivos culturales son tan poderosos y tan increíblemente efectivos en mantenernos distraídas que estamos con poco margen de profundizar la conversación acerca de esto que es el punto ciego de nuestra civilización y que acá, dentro de la tradición colapsológica que ya lleva una década, llamamos colapso. Estamos hablando de una crisis social aguda y que, a diferencia de otras, tiene la cualidad de ser irreversible. Estamos en una espiral de degradación en donde estamos viviendo el quiebre de las dinámicas de la biosfera en simultáneo al quiebre de la civilización termoindustrial. Y si frenamos alguno de los dos procesos sin planificación, corremos el riesgo de entrar en mayores olas de violencia y desorganización. Ahora, la manera en la que desde lo institucional, lo cultural, está siendo abordado el proceso de colapso, nos encuentra con la necesidad de explicar un poco cómo venimos tratando esta cuestión, que no es de ninguna manera nueva. De hecho, hoy voy a hablar de dos grandes hitos, si se quiere, en lo académico, que le pusieron un montón de nombres nuevos a esto de hablar del fin de la civilización termoindustrial. El primero se remonta al año 72 y para mí es un imprescindible, el famoso informe Meadows o los límites al crecimiento, y como hijos de esta tradición aparecieron hace 10 años corrientes de pensadores, de académicos, pero también de personas practicando dentro de la permacultura, la agroecología, las ciencias más aterrizadas a lo fáctico. Nuevos emergentes que hoy para mí son muy valiosos y en quienes también referencio buena parte de estos trabajos que estoy tratando de traer al idioma castellano porque se encuentran en otros idiomas. Entonces hoy vamos a hablar un poco de Cómo todo puede colapsar, una obra del 2014 que fue traducida al castellano muy tardíamente, 5 años después, de los autores Pablo Servigni y Rafael Stevens, y de las tradiciones que retomaron un trabajo del año 72 que fue crucial, si se quiere, es el momento fundacional en donde no quedó lugar a dudas y la guerra cultural que se desató contra las investigadoras y los investigadores del informe Los límites al crecimiento fue total. Y esto es muy interesante desde la ciencia política y desde la historia y la sociología, porque permite entender cómo hoy existen tantos dispositivos de censura que son muy sutiles y son subrepticios y son intersubjetivos, y dije un montón de palabras difíciles, sobre todo para decir cómo operan en nuestras dinámicas sociales las cancelaciones a hablar de esto, ¿no? Y existen, ya lo hemos hablado en Sesgos Cognitivos de Negación, multiplicidad de formas de organizar el negacionismo. La de la burla y el cambiar de tema también es una de ellas, las de deslegitimar a las voces que traen a la conversación la política del colapso también. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo episodio de Colapsonautas que hoy va a ser un poquitito más largo. Arrancamos.
Soy Flavia Brofoni. Y porque sobrevivir no es suficiente, esto es Colapsonautas. Un podcast para aprender a transitar el umbral de los mundos por venir. Salir del mito del apocalipsis. Esta es una propuesta que se hacen los autores de colapsología o de cómo todo puede colapsar, Pablo Servigne y Rafael Stevens, en su momento, cuando escriben este libro. Se preguntan por qué escribirlo, luego de haber llegado a conclusiones que no estaban en la búsqueda inicial de sus investigaciones. Y dicen, bueno, quizás valga la pena tener herramientas conceptuales para entender el mundo y en ese entenderlo darle alguna posibilidad de respuesta a la pregunta de cómo podemos, juntas, las sociedades, domesticar el problema. Como dice Donna Haraway en su libro, seguir con el problema, aprender a vivir y morir en un planeta herido. Cuanta más gente se prepare para los colapsos, mejor será transitarlos, y yo de eso ya no tengo ninguna duda, porque luego de muchas de las catástrofes que ya son cada vez más frecuentes, recibo mensajes muy bellos de personas que tuvieron algún contacto o con mis libros o con algo de las fuentes que suelo compartir en redes sociales, en Instagram, que es la única que uso a cuentagotas, en donde, bueno, algo les estaba haciendo ruido y de repente se metieron a investigar y entender los patrones que están dominando las dinámicas de este momento histórico, y cuando muy trágicamente les toca vivir o una inundación o un incendio o un huracán, me han contado desde la península de Florida, ese evento les encuentra mucho mejor preparadas, desde lo anímico y desde lo material, porque ya no se presentan los impactos climáticos como un cisne negro, un evento inesperado. Esto es parte de la teoría económica que usan incluso los economistas terraplanistas, como le digo yo, el acaecimiento de un cisne negro, de un evento inesperado, es aprovechado en general por las élites mundiales, y por esto es que yo soy mucho más adepta a entender los procesos de shock no como planificados por una conspiración, sino como oportunidades que aprovechan quienes tienen poder para ganar más poder, ¿no? Como dice Naomi Klein en la doctrina del shock, justamente, y esto se corrobora a lo largo de la historia. Entonces, ¿por qué no ser nosotras parte de quienes están mejor preparadas, no con la misma búsqueda de ganar más poder, sino de transitar las fluctuaciones del colapso, entendiendo, y en ese entender con menos miedo, menos terror, y activando la glándula solidaria en esos contextos? Hay muchas maneras en donde, dependiendo la estructura biográfica de cada quien, se están formando las diferentes facciones de, voy a usar comillas invisibles, preppers. Ya vamos a hablar esto en un capítulo concreto de Colapsonautas, pero existen tendencias mundiales que no son nuevas, en donde el abordaje de la catástrofe se está haciendo desde el preparacionismo milicoide, más de estilo yanqui, de armarse hasta los dientes, y ahí les quiero ver cuando todos salgan a defenderse teniendo un Walmart a mano que te venda armas y balas, o corrientes más del mundo de la permacultura, de la agroecología, de la relocalización de ciudades más pequeñas, intermedias, neorurales, en fin, la vuelta al campo que le llaman también aquí por estos lados. Entonces, antes de seguir con estos dos trabajos fundacionales de la colapsología, voy a dar la definición de colapsología, que está en el diccionario de la Real Academia Española, y dice así:
es un ejercicio transdisciplinario del estudio del colapso de la civilización industrial y aquello que podría sustituirla basado en dos modos cognitivos. Por un lado, la razón y por otro lado, la intuición, y basado en la ciencia empírica. Es decir, es una definición bastante enmarañada que en definitiva dice, bueno, el camino de la observación empírica nos lleva a determinar que este formato civilizatorio termoindustrial, es decir, de desarrollo tecnológico que solo funciona a base de quemar combustibles fósiles, y por otro lado, desde la cognición de otras fuentes de ciencia diferentes, de observación en territorio, de saberes ancestrales, de vínculo con las otras formas de vida en la trama terrestre, todos los caminos nos llevan a Roma, nos llevan a la misma conclusión. Esta historia se acaba, y en ese se acaba, el colapso puede ser un proceso o puede ser un momento. Entonces, la definición de colapso que se da en este libro del 2014, que luego se tradujo 5 años después, Colapsología o cómo todo puede colapsar, dice así: proceso por el cual las necesidades básicas dejan de ser proporcionadas a la mayor parte de la población a un costo razonable de manera regulada. En definitiva, es una crisis social aguda que tiene la cualidad de ser irreversible, en la que aquella institución en la que delegamos un montón de libertades individuales y que también nos devolvió obligaciones por tomar, el Estado, el Leviatán, esa institución que supuestamente nos está cuidando, nos viene cuidando, dependiendo del país en donde vivamos, deja de poder cumplir con su contrato social. Acá nos remontamos a una tradición de la ciencia política que es la de los contractualistas, y hay mucho para ahondar en este tema, en donde a partir de una interpretación social que le asigna al hombre, entendido como especie, cierta bondad o egoísmo ontológico, es decir, de nacimiento. Tenemos por un lado a Hobbes con la afirmación de que el hombre es el lobo del hombre, entonces somos malos por naturaleza y egoístas, y debemos, en ese sentido, delegar nuestro cuidado en algo mayor a nosotros, el Leviatán. De esta tradición también toma la economía que luego vino a ser capitalista, de la mano invisible del mercado regulando, de Adam Smith, en función de interpretar que cada persona va a buscar en su egoísmo el bien propio, y que eso es muy bueno porque todos buscando el bien propio vamos a contribuir a que la cosa funcione sola. Eso por un lado. Por otro lado tenemos a Rousseau y más a los contractualistas, Locke y qué sé yo, que no le asignan al hombre una cualidad mala por naturaleza, pero que en cualquier caso dicen, bueno, pasamos de un estado salvaje y libre a necesitar algo que nos ordene. Bueno, el colapso lo que trae como definición es la imposibilidad de esa entidad superior a nosotros de seguir ordenando la cosa, y eso creo que está bastante claro. Desde el momento en el que el poder concentrado, el poder económico concentrado, tiene inmenso más poder que las representaciones indirectas que la democracia nos dice que son las que nos gobiernan, claramente ya estamos en un momento de ese proceso de colapso en donde garantizar el bien común ya no es el rol que el Estado está jugando, sino con mucha más intensidad buscar pagar deuda externa, buscar seguir acrecentando la torta de acumulación de riqueza material en unos pocos que nunca terminó de derramar en las grandes mayorías. Y ahí podemos claramente ver cómo ya estamos transitando el proceso de colapso. Ahora, también el colapso
puede llegar a ser, sin lugar a dudas, un evento de gran magnitud a escala planetaria. Y eso también es lo que trae los límites al crecimiento, este trabajo del 72, del que ahora voy a hablar un poquito más. En ecología, que es la ciencia de las relaciones de lo vivo, la barrera a la exponencialidad que propone, por ejemplo, el sistema económico actual es la capacidad de carga. Y esto nos trae un montón de data para entender qué puede pasar en este contexto de colapso en tanto somos la carga del territorio. Del territorio hoy entendiéndolo como planeta. Entonces, existen 3 formas en las que un sistema responde a la exponencialidad de la carga, es decir, a un aumento que se multiplica por sí mismo. Hoy estamos ya sobrepasando las 8.000 millones de personas sobre el planeta y no es ese tanto el problema, sino el estilo de vida que buscamos imitar, emular, sobre todo a partir del triunfo cultural de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. El American Way of Life se convirtió en el horizonte de deseo de todo lo que veíamos en pelis y en formas de intervención del poder blando, ¿no? De intervención cultural sobre nuestros anhelos. La propensión emulativa, decía Thorstein Veblen, que es un economista noruego, de origen noruego, pero que vivió en Estados Unidos, cuando escribió un librito muy interesante, complicado quizás por demás, pero que es el que usa la industria publicitaria para seguir teniendo éxito, ¿no? Tendemos a querer emular, tenemos esa propensión, los estilos de vida, los consumos, las prácticas cotidianas de aquella casta, sea cual sea, a la que admiramos, que se instaló culturalmente como aquello a lo que queremos llegar. Decía con esto que entonces la exponencialidad de la carga encuentra límites en un sistema que responde de 3 maneras. Se descontrola la carga y puede ocurrir que se tienda a un equilibrio poblacional, que se degrade el medio o que se produzca un overshooting, un sobregiro, un colapso. Se usa para ejemplificar esta teoría la cantidad de conejos sobre una pradera determinada, ¿no? Y como el juego reproducción-muerte sirve siempre y cuando el suelo de esa pradera pueda conservar su estructura y estrategias de regeneración frente a la presión constante de esa carga poblacional. Entonces imaginemos a los conejitos pobrecitos en esta pradera. La presión constante de la carga poblacional siempre es sucedida por un ciclo de mortandad alto en el que se vuelve a regenerar la tierra para proporcionar alimento y asimilación de impactos de esa misma población. Esto es lo que pueden ustedes ver todos los años que sale, que es el día del sobregiro del planeta. Hay una página donde pueden consultar cuándo ocurre ese día, el Overshoot Day, cada año. Y cada año esa fecha se va adelantando en el calendario. Por ejemplo, tenemos 365 días del año para consumir biocapacidad y permitirle a la Tierra asimilar los impactos de nuestra actividad, ¿no? Esa es la forma en la que se sostendría el sistema en equilibrio. Ahora, el día del sobregiro es el día en el que ya nos consumimos todos los recursos disponibles para ese año y le dimos rosca a la contaminación y ya los ecosistemas no pueden absorber nuestro impacto. Ese es el día del sobregiro, el Overshoot Day. Si no me equivoco, el año pasado, y es muy probable que este año también se dé, a nivel planetario ese día ocurrió en junio. Es decir, nos estamos comiendo el crédito de más de medio año de biocapacidad. Y eso
inevitablemente llega al colapso del sistema. Entonces, si la carga sobre ese sistema es incremental, que es lo que viene sucediendo, la presión excesiva puede degradar las bases que habilitan el potencial de regeneración y los ciclos de recuperación que necesita ese territorio se vuelven más largos. Por ende, las muertes van a seguir siendo más altas que la supervivencia, incluso si hay nacimientos. Esta analogía medio simplificada explica buena parte de por qué somos cada vez más humanos viviendo en condiciones cada vez peores y seguimos sumando carga y degradación sobre la misma base finita. Entonces, desde esta mirada, los límites al crecimiento se dan por capacidad de carga. El mismo abordaje usa el Instituto de Resiliencia de Estocolmo, que es el famoso dentro del micronicho de los nerdy que investigamos estas cosas, Johan Rockström, que es este tipo flaco y alto que vemos en Davos, en charlas TED y qué sé yo, hablando de límites planetarios. En el caso del sistema Tierra, la analogía de los conejos se extrapola a muchas otras especies, incluida y sobre todo la nuestra. Entonces, ¿qué puede ocurrir en un contexto de sobregiro? Primero, desplazamientos a nuevas praderas. Luego, y mientras tanto, también muertes. Entonces, las oleadas migratorias y los conflictos bélicos que van a devenir cada vez a mayor escala tienen un solo resultado posible. Toda esta historia de preguntas sin respuestas concretas empezó hace más de 50 años, como les decía antes. El 2 de marzo de 1972, el MIT, que es el Instituto de Tecnología de Massachusetts, presentó un informe que se venía desarrollando desde hacía varios años antes, que se llamó Los límites del crecimiento, también conocido como Informe Meadows, por el apellido de la pareja, digamos, de científicos y científica que lideró este proceso, Donella y Dennis Meadows. Donella falleció hace ya algunos años de un cáncer y Dennis Meadows sigue colapsoleginizando, como se diga, evangelizando sobre el colapso alrededor del mundo. Lo pueden encontrar si lo googlean o lo duckduckean en videos de YouTube hablando de esto. Este estudio fue encargado por el Club de Roma. El Club de Roma, fue un espacio que sigue vigente y en Argentina tiene representación, que fundaron dos empresarios italianos en el 68 y después se amplió a muchas referencias de las élites de ese momento. El Club de Roma le encarga, es decir, financia al MIT, la construcción de escenarios futuros para el sistema Tierra. Entonces dijo, bueno, ¿cuál es la mejor información disponible en este momento? Algo que hoy haría en 2 minutos la inteligencia artificial, pero en ese momento con un montón de científicos cargando datos en un programa que se llamó World 3, y que tuvo como resultado una modelización en donde se interrelacionaron las siguientes variables: crecimiento de la población mundial, disponibilidad y uso de recursos no renovables, producción industrial y de capital per cápita, producción de alimentos per cápita y aumento de la contaminación ambiental e incremento del dióxido de carbono en la atmósfera, que en ese momento no era la variable que se pensaba más pesada y ahora sabemos que sí. Entonces, por primera vez en el 72 se hizo una simulación matemática en donde interactuó la tendencia de la economía mundial, el crecimiento poblacional y lo que hoy conocemos como huella ecológica desde una visión sistémica. Ahora, cuando salió el informe Meadows se recontrapudrió todo. Igual, contextualicemos históricamente este momento. Año 72, Reagan asumiendo en Estados Unidos la presidencia en un contexto de guerra fría,
en donde la CIA estaba haciendo estragos en nuestro continente, en donde la competencia con Rusia frente a la imposición cultural de qué modelo es el mejor para vivir, la carrera armamentista y la carrera de exploración espacial estaba en el pico de todo, y mientras tanto salía este grupo que desde el corazón de producción académica de Estados Unidos decía, che, quizás no está tan bueno el camino que está tomando el gobierno de este país. ¿Por qué? Porque el resultado de este estudio generó una sacudida muy zarpada en los líderes del mundo occidental. Los límites al crecimiento advirtió que el rumbo de bonanza material estaba ya en camino en ese momento de sobrepasar los recursos finitos de la Tierra. Y lo peor de todo es que le puso un horizonte temporal concreto. Y esto es sobre lo que más me preguntan siempre, bueno, ¿cuándo todo se va a la mierda y por qué? La realidad es que ni los límites del crecimiento, ni sus actualizaciones posteriores, que tuvo varias, dijo, este es el año en el que se pudre todo, pero sí estableció una ventana temporal. Y ya en el año 72 dijeron, si no cambiamos el rumbo de manera radical, se avecina una catástrofe, un desplome en algunas de las variables de la modelización que hicimos a mediados del siglo XXI. En las posteriores actualizaciones de este gráfico, que lo encuentran de manera muy sencilla, daqueando límites al crecimiento, la década del 2020-2030, las décadas, son esa ventana de disrupción del sistema. Es decir, estamos en el momento que predijo el informe Meadows como de colapso y sobran pruebas para demostrar que efectivamente fue muy acertado el diagnóstico que hicieron, porque todas las tendencias, las curvas de este gráfico que se actualizaron con el tiempo siguieron de manera muy cercana lo predicho en 1972. Ahora, a esa ventana de tiempo, a esta interpretación del colapso como evento, que podría ser abrupto o extenderse durante algunos años como proceso, pero no estamos hablando de 100, sino de 10 o 20, le llamaron hundimiento. ¿Qué significaba para el grupo de investigadores del informe Meadows el hundimiento? Bueno, lo que trataron de decir en ese momento, sin sonar demasiado apocalípticos, porque ya sabemos que este es un tema muy Cassandra, lo que trataron de decir fue que la acción combinada entre crecimiento exponencial de la población y consumo por habitante iba a generar una enorme presión sobre los recursos del planeta y la limitada capacidad de autorregulación y autorregeneración de los ecosistemas. Esta presión acumulada en el tiempo determinaría que en un futuro previsible, por eso generaron escenarios, y de corto plazo, se produjera la necesaria adaptación entre la población del mundo y el ambiente natural en forma de un rápido y elevado aumento de la mortalidad. Entonces, desde el diagnóstico de los límites al crecimiento, el colapso se prefiguraba ya como un rápido e inevitable descenso poblacional. En otras palabras menos metafóricas, muertes, un montón de muertes. Cuando vemos el gráfico de curvas de los límites al crecimiento, en esta década se desploma la curva de aumento poblacional. Es interesante la respuesta que el poder le dio a esta noticia, porque si bien se hizo todo lo posible porque no fuera tan hegemónico como noticia lo que salió de los límites al crecimiento, por supuesto que llegó a quien en ese momento era gobernador de California y luego iba a ser presidente, que era Reagan,
y salió al cruce de los límites del crecimiento, contraatacando con todo lo que podía desde un mundo que conocía muy bien y un talento que conocía muy bien porque él era actor, que era una respuesta de ficción. Entonces, públicamente salió a decir que nada tenían de razón los investigadores de Meadows, porque el único límite para el crecimiento es nuestra imaginación. De nuevo, contextualicen la guerra cultural y narrativa contra Rusia, en donde lo austero del bloque soviético se enfrentaba con el despilfarro total de un Estados Unidos generando un pico de consumo de bienes materiales como nunca había existido antes, con la publicidad desembarcando como industria poderosa para la venta de bienes de consumo masivo. Digo, es tanto o más importante entender las consecuencias culturales y por lo tanto políticas de la intervención de Reagan sobre los resultados de los límites al crecimiento, a la que también se subieron otras instituciones, como por ejemplo la Iglesia, que salió a decir que este estudio atentaba contra la natalidad y que quería que los humanos no siguiéramos reproduciéndonos, y salieron a pegarles por todos lados. También hubo una contraparte muy interesante e igualmente valiosa, porque llega a las mismas conclusiones desde nuestro país. Desde nuestro país, y como respuesta a los límites del crecimiento, en donde se interpretaba que los límites del crecimiento venía a decir, che, hay que parar con el desarrollo, es decir, el consumo de los países del sur global, cosa que yo no comparto, creo que dijeron otra cosa, pero en cualquier caso, el modelo mundial latinoamericano, que es el que se produjo como respuesta al informe Meadows desde Argentina, desde Fundación Bariloche, de hecho, imitó parte de los inputs que se le hicieron a la modelización de escenarios futuros, llegando a conclusiones muy parecidas, pero con, si se quiere, un desembarco de las ciencias sociales, cosa que está muy bien en este diagnóstico desde las ciencias duras sobre límites y geofísica y quizás conclusiones demasiado simplistas que dicen, bueno, recortamos un poquito la población por acá y limitamos un poquito el consumo de los que vienen creciendo más por allá y solucionamos el problema. No, el modelo mundial latinoamericano dijo, sí, estamos efectivamente en este bardo, pero quizás la solución sea de orden político y social y no tanto de simplemente ajustar variables en un Excel que no existía en cualquier caso en ese momento, ¿no? Algo importante que decir sobre el modelo mundial latinoamericano es que también es un estudio que financió el Club de Roma en ese momento, se terminó en el 75, lo dirigió Amílcar Herrera a ese estudio, y el modelo propuso dar una alternativa al World 3, digamos, al programa de procesamiento de datos que desarrolló el MIT, y ofreció una hoja de ruta en donde evitar algunos de los conflictos, de las tensiones y de los cerrojos que se desprendían de los límites del crecimiento, se daba a partir de principios de equidad, participación civil y no consumismo, pero voluntario, no impuesto. Este diálogo podría haber sido incluso mucho más interesante de lo que fue, porque la verdad es que a ninguno de los dos trabajos se le dio ni la cabida ni la relevancia que tenían en ese momento histórico. Por eso toda esta tradición de herederos de Meadows y del modelo mundial latinoamericano hoy está retomando, quizás en los ángulos más radicales, si se quiere, del ecologismo. Imaginemos también que en ese momento, fines de los años 70, nacen las primeras grandes organizaciones mundiales ecologistas. En ese momento nace Greenpeace desde
una propuesta de activismo, de acción directa no violenta, inicialmente en contra de las experimentaciones nucleares en el atolón de Mururoa y con posterioridad ya asumiendo una agenda más de desobediencia civil. Nacen también y se refuerzan las grandes organizaciones de conservación. Entonces, efectivamente, tanto los límites del crecimiento como el modelo mundial latinoamericano fueron escuchados en los nichos que estaban organizando un ánimo social contenido post-Mayo francés del 68, en donde se vislumbró a la ciudadanía y a la desobediencia civil como una herramienta de profundización democrática. No era todo el bloque Guerra Fría, yanquis contra Unión Soviética, sino que en el medio había ciertos grises que operaban con los límites que le imponía la dinámica geopolítica de ese momento, más a nivel local. Entonces tomaron claramente de estos trabajos buena parte de la base para su actuación. Lo mismo pasó con el movimiento permacultural. El movimiento permacultural, que inicialmente nace en Australia, toma las conclusiones de los límites del crecimiento y dice, ok, si este es el estado de cosas, ¿cómo podemos construir comunidades resilientes que no dependan tanto de las posibles fuentes de flujo de recursos y materia que van a tener una instancia de disrupción a partir del colapso? Bill Mollison y David Holmgren, que eran dos ecologistas australianos, con posterioridad a la publicación de los límites al crecimiento, empiezan a desarrollar lo que hoy conocemos como permacultura, ¿no? Como una... Bueno, tiene mucha definición. Hablábamos con mi amichu Lucho Cordon, mi permacultor estrella, ya vamos a hablar con él. Diría que la permacultura tiene como muchos significados, pero básicamente se propuso en su momento desarrollar ideas que articulen la creación de sistemas agrícolas estables, permanentes, de allí la contracción de la palabra permacultura. Ahora, esto tiene un montón de otras consideraciones, pero para quedarnos con la idea que nos importa hoy, el movimiento permacultural cobra robustez también a finales de los años 70 a partir de hacerle caso a los límites del crecimiento. Entonces, no fue solamente un desoír de la institucionalidad, sino, como suele suceder en estos procesos históricos, un surgimiento contrahegemónico de personas que dijeron, che, si están atacando tanto las conclusiones de un estudio recontrarrobusto desde lo científico y en el que hay acuerdos que son imposibles de derrumbar por demostración, acá hay algo que huele mal y tenemos que hacerle caso. Doble clic acá. Corresponde también preguntarnos, todas nosotras, todos nosotros, quiénes hoy están haciéndole caso, creyéndole a lo que sabemos, que siguen siendo muchas de estas comunidades autoorganizadas, autogestivas o intergestivas, diría mi amigo Cordon, por fuera de la propuesta del sistema de seguir construyendo nuevas capas de tecnología que nos ayuden a sobrellevar los tiempos de hundimiento. Bueno, por último en esto de los herederos de Meadows, me gustaría traer algunas referencias interesantes para que después ustedes puedan bucear en las ventanitas emergentes y sacar sus propias conclusiones. Hay cosas muy interesantes en nuestro idioma también, sucediendo en el ecofeminismo de Yayo Herrero, por ejemplo, y estoy hablando de referencias de Europa en este momento, y esto ya lo dije, no porque sean mejores, sino porque están en más aprietos. Entonces, al saberse en una realidad muy compleja, fuerzan la posibilidad y la incomodidad de hablar de esto en un continente con muy pocas posibilidades
de autosuficiencia en un contexto de disrupción sistémica. Otra es la mirada latinoamericana, pero recontra poderosa, de la que ya hablaremos en un episodio ojalá compartido, porque no me quiero apropiar de ningún desarrollo teórico, como por ejemplo lo es el terricidio. Pero decía con esto que Yayo Herrero, Antonio Turiel desde lo energético, Carlos Taibo es un politólogo español, parte también de este grupete, Jorge Reichmann es otro y tal. Taibo, en muchas de sus intervenciones públicas, y de hecho tiene un par de libros escritos sobre esta cuestión, plantea 4 dimensiones para pensar el colapso según sus características por un lado, pero también, dice él, desde las preguntas a las que nos enfrenta como sociedades. Desde las características, las 4 dimensiones serían, en primer lugar, que a diferencia de una crisis, como venimos hablando, el colapso reviste el carácter de irreversible. En segundo lugar, dice, lo estamos aproximando como proceso porque se van acumulando microcolapsos que dan cuenta de estar ya en el espiral. Ahora, ojalá se siga dando lo primero, dice él, pero el capitalismo también puede lograr por presión y ocultamiento que el colapso arrecie como un momento de disrupción, instantes de días, semanas o pocos meses en el que todo puede hundirse. Como tercera dimensión, dice, tiene la característica el colapso de necesariamente llevar al sistema a la descomplejización, a ser low-tech. Y acá hay un montón de particularidades post-advenimiento de la inteligencia artificial. Ahora, la cuarta dimensión, dice él, quizás puede habilitar que se asome cierto optimismo. Y la verdad es que yo en esto comparto un poco. ¿Qué tal si el colapso contribuyera a desandar el camino de jerarquías impuestas, homogeneización, hiperurbanización y concentración, patriarcado, para proponernos recorrer una ruralización, dice él, sin agrotóxicos, no por elección, sino por fuerza mayor o incluso escasez, recuperación de las autonomías locales, desjerarquización de la hegemonía patriarcal, colonialista y racista y una nueva convivencia entre seres humanos y no humanos, aprendiendo a revivir en este planeta herido. Dice Taibo que ojalá, y esto es parte de la construcción que siento que hoy podemos darnos cuando no estamos surfeando de manera directa y cotidiana la supervivencia, dice Taibo, esta situación necesariamente vaya a sacar a la luz la manifestación de códigos valorativos invisibles en el sistema actual, que subyacen en el altruismo de nuestra especie y que emergen cuando las catástrofes se intensifican. Esto está archi estudiado. Rebecca Solnit es una de las autoras que tiene cosas muy interesantes escritas, investigadas y registradas en cómo nos comportamos las sociedades, sobre todo las de cercanía, en contexto de catástrofe, comillas, natural. Ella escribe sobre los comportamientos humanos en contextos de disrupción de la normalidad por algún agente externo y en la mayoría de los casos, a excepción de cuando aparecen outsiders, aflora el gen solidario en estas cuestiones. Entonces, quizás también la posibilidad de hacer funcionar lo mejor que tienen nuestros cerebros hoy se dé a partir de también contarnos las historias correctas. ¿Cuáles son las historias de colapso que desde la ficción están permeando las sociedades? Cuando vemos la impecabilidad que tienen los guiones televisivos de ficción
porque verdaderamente manejan data muy zarpada los guionistas de las series distópicas, en general se tiende a espectacularizar el desastre y convertirnos a todos en potenciales luchadores y luchadoras contra zombies, ¿no? Ya sean del reino fungi o de lo que fuere. Pero quiero decir con esto, hay cierta excitación social en pensar al mundo derrumbándose que genera en nuestros cuerpos reacciones químicas sí y tan solo si lo vemos ficcionado en una pantalla. Ahora bien, el tomar participación real con la corporalidad que eso implica en el hoy, por ejemplo, acompañar la defensa de lugares, y el concepto de lugar para mí es central. No existe hoy ambientalismo o ecologismo que no tenga que defender lugares concretos. La frontera de la resistencia se corrió del clicktivismo de Change.org a efectivamente, si no es con la propia presencia, es con el acompañamiento total a las comunidades y los grupos de resistencia que están defendiendo el avance del despojo. No es casual que en la conversación sobre el colapso tengan muchísimo más éxito editorial, televisivo, las ficciones que relatan y construyen distopías, que por ejemplo las obras de divulgación, que describen un presente que pocos quieren ver, pero siento yo desde una interpretación errónea de lo que eso puede producirte, porque la misma excitación química que tienen los cuerpos viendo The Last of Us, perfectamente es posible de tener en el plano de lo real, acompañando un proceso de resistencia territorial. Ahora, ahí se abre un paraguas muy interesante para legitimar a la desobediencia civil en este tiempo histórico, tema del que hablaremos en el próximo episodio de Colapsonautas. Gracias totales y que tengan un hermoso resto de día.